Bueno, muchas gracias por venir hoy. Para mí es un placer estar aquí con dos escritores que admiro muchísimo y con todos ustedes que han tenido la amabilidad de venir esta tarde. Así que muchísimas gracias. La colección Fugas está dedicada a los escritores de la diáspora. En un comienzo yo la pensé para solamente los escritores cubanos que vivían en el exilio, pero después me di cuenta de que como mismo no existía una colección actualmente dedicada a esos escritores, tampoco existía una colección actualmente dedicada a los escritores de la diáspora en general. En definitiva, escritores de Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela son víctimas de la misma censura y del mismo problema que los ha hecho a ellos escribir en la diáspora. Así que me pareció que no debía limitarlos, aunque obviamente por un problema sanguíneo, diríamos, y cultural, y por mi formación y porque soy cubano, empecé con los autores cubanos y con Carlos Alberto, Armando y Iván, porque además de que los conozco, son grandes amigos, son grandes escritores. El libro de Carlos Alberto Montaner es su primer libro de narrativa, el segundo libro que publica, hace nada más que 50 años. Un libro para mí genial, porque es un descubrimiento muy interesante. Ya le preguntaré algunas cosas que a ustedes le van a parecer tan interesantes como a mí. A mí me parece uno de los libros más exquisitos que he leído. Realmente me sorprendió que un escritor con el cual yo gracias a sus libros, había entendido a profundidad los problemas que me habían sido negados por haber vivido 30 años en un país sin información y sin libertad. Descubrir también este narrador exquisito de estas piezas realmente magistrales del cuento, ¿no? El libro de Iván es su obra más clásica y creo que también un clásico del teatro cubano, no solamente del escrito fuera de Cuba, aunque la obra obviamente trata sobre una familia cubana que vive en el exilio. El Supe, que todos ustedes la conocen y que tiene una película también, que hace 38 años que se hizo la película, 40 la obra teatral. Y el libro de Armando es una novela inédita hasta el momento en que yo la tomé, que habla de un Miami bastante poco escrito, bastante poco incluso presentado, más allá de los ensayos. Habla del problema ideológico que a veces tienen que enfrentar los escritores en medio de una sociedad, de un mundo dominado básicamente por un pensamiento de izquierda. Este es un escritor que sus pensamientos son pensamientos de derecha, su ideología tiene que ver con eso y trata de sobrevivir en un Miami contemporáneo. Trabaja como guardia de seguridad. Es Amadís, es parte de la saga que él comenzó con La Tabla y con la que también acaba de ganar el premio Reinaldo Arenas con el libro El Guardián en la Batalla, que está por aquí también y que hoy también se va a presentar. Así que nada, esto es una introducción sobre qué cosa es la colección y qué cosas son los libros, pero lo que más me parece interesante es que podamos conversar con ellos, ¿no? Yo le preguntaría a Carlos, la primera pregunta es, ¿cuál de estos cuentos fue el primero que escribió y con qué intención, o si tuvo la intención de escribir el libro a partir de ese cuento, si fueron surgiendo poco a poco? ¿Cómo fue el proceso de creación de este libro? El primer cuento es el que le da nombre al libro, Popper de Brujas. Yo tenía tenía porque ya murieron todas, tías abuelas que eran unos personajes muy raros. Eran 4 mujeres que habían sido muy bellas en la juventud, pero de origen catalán, hablaban en catalán en La Habana y no se casaron, se quedaron solteras porque no encontraron catalanes con los cuales casarse. Cuando yo le conté esa historia a Jordi Pujol, que es el presidente de la Generalitat, me dijo, eso
el nacionalismo genital es lo que hace falta. Entonces, bueno, lo cierto es que estas señoras no se casaron, se quedaron solteras. Cuando yo era niño me llevaban a esa casa y yo pasaba algún tipo de miedo porque una de las hermanas era esquizofrénica y hacía cosas muy raras. Por ejemplo, le sacaba la lengua al sol porque ella estaba convencida de que era imposible que hubiera una parte del cuerpo que no tomara sol. Entonces se paraba en la terraza a sacarle la lengua al sol. Y de vez en cuando decía alguna mala palabra que para ella era coño, una cosita así menor. Pero las hermanas, que eran todas muy religiosas de misa diaria, la perseguían por la casa y la oían. Le lavaban la lengua con jabón, una cosa horrible. Entonces, ahí surge el póker de brujas. Es decir, que esas 4 mujeres enloquecidas en un caserón de dado, y a partir de ahí, pues entonces se fue fomentando la idea de hacer el libro. El libro es demasiado despiadado, demasiado macabro. Un libro muy juvenil, o quizás de un joven un poco monstruoso que era yo en esa época, ¿no? Y cuando se tradujo al inglés, se publicó en una universidad, una prensa universitaria, que es una de las formas que tiene cualquier escritor de sepultar su libro para siempre, porque nunca se ven. No existe. Se publicó en inglés y la persona que hizo la traducción dijo el maestro de lo macabro. Yo me di cuenta que sí, que efectivamente, y por eso me extrañó mucho que Luis quisiera publicarlo. Yo no sabía exactamente, yo no tengo distancia para juzgar las cosas. 50 años es demasiada distancia quizás. Yo no sé. Por supuesto nunca más escribiría así, pero es posible que lo que dice Luis sea cierto, que en lugar de mejorar con los años lo que hice fue empeorar, cosa que puede ocurrir también. Pero en fin, ese es. Pero siempre te pareció demasiado macabro, siempre te pareció como que no deberías regresar a ese punto. Sí, de alguna forma, es decir, la idea del humor negro, que es el más fácil de todas las variantes del humor, el humor negro es la más, por lo menos para mí me parecía la más sencilla. Yo creo que no es una buena idea, pero a la gente le gusta y la gente lo disfruta, entonces ya yo no sé, uno no sabe nada sobre todo cuando llevas tantos años escribiendo, no sabes nada. La mayoría de la gente, la experiencia que tuve cuando lo presentamos en la Feria del Libro, la gente que conocía el libro me decía, oye, gracias, porque este es un libro genial que yo más nunca vi. Es decir, que todavía la gente lo tiene en la memoria. De hecho me dijiste, uy, al otro día no lo vi. Él me habló maravillas del libro y así todo el mundo me decía, este libro marcó un hito en su momento y no supimos más de él. Qué bueno que ahora podemos volverlo a encontrar, el que lo perdió, el que lo prestó. Es decir, que la mayoría de las personas, y yo he hablado con bastante, sienten el libro como una obra muy especial en tu carrera. Sí. También el libro, pues, le ocurrió una cosa, es decir, yo se lo mando en PDF a mi amigo Luis y él lo da a la imprenta y cuando eso se transforma en Word hay muchas erratas y no sé... Palabras que están mal cortadas. Sí, palabras que están mal cortadas y erratas que no debieron existir, pero en fin, eso se corregirá más adelante. Afortunadamente, una de las cosas, de las ventajas que tiene el mundo de la edición hoy en día, que al revés de lo que pasaba hace 50 años, que las cosas se pueden corregir sobre la marcha y no pasa nada. Porque los libros se imprimen on demand.
Entonces es muy fácil hacer la corrección, que es lo que Luis se ha comprometido a hacer en el futuro. Los autores más que te marcaron más en ese momento en que escribiste Póker de Brujas, ¿quiénes eran? Yo estaba así, toda la vida estuve muy influenciado por la literatura española. Yo leía mucho, entre los autores cómicos, leía mucho a Jardiel Poncela, por ejemplo, que es un escritor hoy en día prácticamente desconocido. Pero me hacía mucha gracia Jardiel Poncela, me parecía que era muy bueno. Después en España hay una especie de culto nuevo por la obra de Jardiel Poncela. Y yo creo que vale la pena. En esa época, además era un lector voraz de títulos españoles. Por ejemplo, prácticamente todo Ortega y Gasset. No tiene nada que ver con Jardiel Poncela, pero me interesaba muchísimo. Muchas de las novelas de Baroja, todo lo que era la generación del 98, porque también tenía que ver con los cursos que yo enseñaba en ese momento en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que eran cursos de ensayo latinoamericanos, cursos de teatro. Entonces, todo eso me acercó a la literatura española. Cuando era jovencito, cuando era un adolescente, leí, por supuesto, a los Alejandro Dumas, Víctor Hugo. Me acuerdo, yo era bastante mal estudiante, me castigaban, pero como los castigos eran estupendos, porque era que me ponían en la biblioteca y yo lo que hacía era leer, y me encantaba leer, eso sí. Entonces, por ejemplo, recuerdo con mucho interés una novela que prácticamente nadie ha leído ya hoy en día, que se llamaba Sinué el Egipcio, que a mí me pareció fascinante, y quizás mi gusto por la literatura histórica y por la novela histórica viene de Sinué el Egipcio, viene de Alejandro Dumas, viene de Víctor Hugo, viene de toda una serie de escritores que leí en esa época y que me parecieron muy importantes. ¿Qué era en esa época, por ejemplo, yo leía fascinado a Valle Inclán? Me parecía que Valle Inclán era el sumo del dominio de la prosa. Quizás hoy en día no lo vería igual, porque afortunadamente lo que sucede es que uno cambia de la lectura, cambia el interés, porque el tiempo no pasa en vano, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaba Galdós, y Galdós es un escritor, ya es un escritor pasado, que ya no se puede escribir así. Sin embargo, a mí me parecía extraordinario. En qué momento de terminarlo, ¿verdad? Claro. Estás escribiendo una novela histórica en estos momentos. Estoy escribiendo una novela histórica, pero una novela histórica que tiene que ver con una historia personal. El tema es muy sencillo y al mismo tiempo muy angustioso. ¿Qué hacen ustedes si 150 personas entran en una casa a convivir durante 7 meses? Que no se conocen, y es una casa de familia que tiene 3 baños. Bueno, esto es la historia de las embajadas. Me asilé en una embajada de Honduras, que éramos 14, y aquello era idílico, porque era una casa grande, había incluso una casa de muñecas en el patio o en el jardín, que era una casa de muñecas muy grande. Pero después de Bahía de Cochinos, eso se convirtió rompió Relaciones Honduras, que era donde yo me había asilado. Llegó la encargada de negocios con la bandera venezolana, la puso ahí, nos protegió con la bandera venezolana. Me alegré mucho porque temíamos que la milicia entrara a detenerlo. Hubiera ocurrido si la invasión triunfa, curiosamente, pero no si fracasaba.
y los 14 nos convertimos en 150. Es decir, ella fue trayendo personas a la embajada. Claro, los diplomáticos se fueron porque no había ningún tipo de autoridad. Entonces, ¿cómo se organiza una sociedad? Porque unas 150 personas en una casa que tiene que comer y vivir y convivir es una sociedad. ¿Cómo se organiza eso si no hay jerarquías? Y además es un corte transversal de la sociedad. Había ingenieros, abogados, ministros, prostitutas, asesinos, toda gente. Y había, por ejemplo, por haber había un exhibicionista, que siempre lo cuento, y un tipo que disfrutaba de enseñar su pene todas las noches, salía y le llamaban Tareco. Recuerdo, y siempre le hago el cuento porque es muy gracioso. Fuimos a ver a un psicólogo que había en la embajada y le preguntamos al psicólogo qué hacemos con Tareco. Tareco todas las noches sale a enseñar esa cosa monstruosa. Y el psicólogo nos dijo: si yo tuviera un pene de ese tamaño se lo enseñaba todo el tiempo. Entonces lo desmoralizó. Pero de todas maneras aquello terminó de una manera muy extraña. Se estableció un tribunal para juzgar a Tareco. Y ese tribunal condenó a Tareco. Tareco no se le podía fusilar en el patio, no había manera de... Entonces se le condenó a darle una trompada. La negociación de Tareco con el tipo que le iba a dar la trompada fue una negociación de altos quilates diplomáticos, ¿no? Y entonces, finalmente, el tipo, era un campesino que tenía un brazo fortísimo, le ha dado un coñazo en la cara a Tareco, que aquel miembro se encogió para siempre, nunca más apareció y nunca más compareció. Eso fue realmente una cosa. Pero todavía yo estoy contando esta historia y además imaginándome muchas cosas y fabricando otras historias. Pero eso que es tan fácil de contar y que genera esta reacción que tienen ustedes de simpatía por el complicadísimo de escribir, porque no es lo mismo contar que Tareco enseñaba su pene que escribirlo. Realmente es una cosa muy complicada. Una última pregunta antes de pasar con Armando. ¿Cuánto tiempo estuviste pensando escribir esta novela hasta que ahora te has decidido? Llevo muchos años hablando de mi familia, lleva sufriendo durante mucho tiempo, hasta que mi mujer me ha dicho 40 veces, acaba de escribir el puñetero libro, porque ya no aguantamos más otra historia de pero lleva mucho tiempo. Y lo que más me gusta es la historia que voy a escribir después de eso. Es una cosa que es interesante porque la obsesión del escritor, y tiene que ver con Marx. A mí me encanta la literatura histórica. Marx tuvo 3 hijas, o tuvo varios hijos, y 3 murieron muy jovencitos, los niños. Tuvo 3 hijas y 2 de las hijas se suicidaron. Una de las hijas que se suicida es la casada con Paul Lafargue, el cubano santiaguero. Las relaciones entre Marx y Paul Lafargue no fueron buenas. Primero porque Lafargue era un personaje realmente interesantísimo, pero era un personaje que no entraba dentro de la disciplina marxista, a pesar de que fue un dirigente marxista y socialista durante muchos años. Hay una carta de Marx a él quejándose de los impulsos amatorios de que tenía. Dice, yo creo que usted tiene unas características caribeñas ahí que no
que no son demasiado al uso, porque se había enamorado de Laura, que era la hija de Marx, y parece que el tipo tenía pues todo lo que buscan los novios, de acuerdo con las canciones, ¿cómo se llama el enanito este mexicano? Armando Manzanero, ¿no? Que lo que buscan es su momento más oscuro y qué sé yo, y el tipo era una especie de pulpo en la sala de la casa de Marx, y entonces hay una queja de Marx a ese comportamiento. Pero independientemente de eso, las razones por las que se suicidan, y el suicidio me pareció interesantísimo. Paul Lafargue se mata a los 69 años y su Laura tenía 66, pero es un pacto suicida porque ya están muy viejos y no quieren padecer el horror de la ancianidad. Cosa perfecta. Estamos hablando de 1911. En 1911 una persona de 69 años era un viejo. Una persona hoy en día a los 90 años todavía la Bueno, aquí en los Estados Unidos, en Cuba no. En Cuba se mueren más rápido, ¿no? Así es. Pero la historia del suicidio de ellos y cómo salen a repartir caramelos a los niños en el barrio y les entregan golosinas y qué sé yo, convierten la muerte en una especie de pequeña fiesta. Y eso me pareció muy interesante. Claro, la historia es mucho más, la novela que tengo en la cabeza es mucho más que la vida de la familia de Marx. Es la historia también de Marx que preña a la sirvienta. Marx tuvo un hijo con la sirvienta y entonces es una cosa muy malvada. Se lo apunta a Engels. Engels es el que se convierte, pero al hijo no lo dejan ni sentarse a la mesa. Tenía que entrar por la puerta de servicio, una cosa realmente tremenda. Eso va a ser parte de la... Él le pide a Marx a Engels que se encargue, como también se encargaba de su economía. Sí, y Engels se ocupa del muchacho que después se convierte en un obrero y un hombre bueno y gris, sin ninguna relevancia especial. Y que nunca, él no sabe que es el hijo de Marx. Eso lo saben las hijas de Marx, cuando Engels se está muriendo y las llaman y les cuenta la historia. Con un gran remordimiento, y les deja, Engels era un hombre rico y les deja dinero a las muchachas, le deja dinero a Paul Lafargue. La casa que tiene Paul Lafargue, que está en las afueras de París, donde él se suicida, es una casa regalada por Engels. Bueno, eso es un mundillo que me interesa mucho para contar y entrar en esa historia. Pero yo le estoy robando el tiempo a mi amigo Déjame, que tengo mucho interés en oírlo a él. Yo sí. Vamos a pasar de Europa a la Cuba, ¿no? La novela tuya se llama Escapados del Paraíso. Es parte de tu saga Las historias de Amadís, este personaje que en Cuba vive en un mundo violento y de rebeldía contra el régimen, pero también un mundo marginal. Termina escapándose, aunque La Tabla es la primera novela que la escribiste en los años 90, deja un final abierto y no se sabe si se queda en Cuba o si se llega a escapar. Finalmente, en las otras novelas es donde está la continuación de la historia. Creo que deberías poner el personaje en contexto. ¿Quién es Amadís? ¿Cómo ha sido su trayectoria literaria? No, voy a intentar porque no puedo casi ni hablar, me van a perdonar que estoy afónico. Cabo de ayer le pegó catarro. Cabo me pegó el vivo. Bueno, Amadís, como el nombre indica, está basado en el Amadís de Gaula. ¿Qué hace el Amadís de Gaula en Cuba? Bueno, el Amadís de Gaula en Cuba tendría que ser un pícaro, aparte de un caballero, ¿no?
Y no, tampoco esto es descabellado, puesto que la caballería de alguna manera está muy relacionada con la picaresca. De hecho, son los dos movimientos literarios más extensos de la historia de la literatura universal. Y de alguna manera el caballero muchas veces terminaba siendo un pícaro, porque cuando tú lees en la novela de caballería, había un caballero que guardaba un puente. El caballero que guardaba un puente no era más que un caballero que había estado en la guerra, en alguna cruzada, o sabe Dios, regresaba arruinado y se paraba en un puente y decía, por aquí no pasa nadie. Jurado peaje. Ese es el primer tour de la historia, el caballero. Entonces, ahí tenemos ya al caballero que de alguna manera es un picardo, ¿no? Y de alguna manera también los escuderos, que siempre eran, por norma eran pícaros, cosa que se ve muy bien en la novela de Cervantes, en el Quijote, por hechos de armas destacados podían también acceder en algún momento dado a jurar armas, es decir, escalaban socialmente y se convertían en caballeros. Es decir, que es un mundo muy, que puede ser simbiótico, como de hecho hay también el caso de que donde único yo oí rezagos de la caballería en Cuba eran las prisiones. Gente que se retaba a duelo de a caballero, como decía. Y, por ejemplo, un matón de 7 suelas retando a otro. Tú eres Ulises, tú eres la astucia, yo soy Aquiles, yo soy la fuerza. ¿Sí? Citando de alguna manera a Homero, ¿no? Ese mundo filosófico y digamos, de donde tú partes, pero cuéntale un poco a la audiencia, ¿no? ¿Quién es este Amadís en su mundo real? Por eso sí, el mundo literario del que parto, por eso se llama Amadís. En la vida real es alguien que vive contra todo, obviamente, primero que nada contra el régimen, y un mundo muy violento. Caramba, nada más violento que un caballero, ¿no? Entonces, me llamó la atención esa violencia que se vivía en Cuba, en los ámbitos que yo frecuentaba, y se me ocurrió eso, llevarlo o traer a Amadís a las circunstancias de Cuba. Un recorrido de alguna manera de esta novela, La Tabla, por los 30 años de historia de la Revolución Cubana, que son los años que tiene el personaje, en este caso Amadís, ¿no? Igual que tú, ¿no? Sí, es un alter ego. No todo lo tomas a pie juntillas, porque puedo ir preso de aquí ahora mismo, ¿no? Pero sí es un alter ego. Yo te voy a hacer las 3 preguntas cortas que están en la contraportada del libro, para que tú las respondas. ¿Por qué alguien querría escapar del paraíso? ¿A qué paraíso pertenecen estos personajes? ¿De qué escapan? ¿Qué les sucede? ¿Y qué anhelan? Bueno, el paraíso es esa cosa utópica de los comunistas de construir el paraíso en la tierra. De hecho, siempre se hablaba del futuro luminoso, de construir un sistema igualitario, la violencia desaparecería, donde todos los males sociales iban a desaparecer con este sistema. Pero cuando eso se aplica, cuando eso se lleva a la práctica, el paraíso termina siendo el infierno. El infierno del que todos hemos vivido en Cuba, que hemos escapado, que algunos todavía continúan padeciendo, ese es el paraíso. O sea, ¿Escapan de la cárcel estos personajes? Sí. En la novela, Urganda la desconocida, que también es un personaje, es la maga que es a la vez
amante de alguna manera de la Maíz de Gaula, escapa en una balsa, ha escapado de la prisión y escapa en una balsa y se encuentra con Amadís ya acá, eso es la novela acá, se encuentra con Amadís en una exposición de arte. Amadís está obstinado, está trabajando como guardia de seguridad, está frente al Expressway, que cuidando una clínica ahí en el Northwest. Entonces sale esa noche porque ve que hay una exposición que el título es Pornopolítica, algo de eso, y él se interesa por asistir a esta exposición y ahí conoce a Uganda, la desconocida, que es una pintora. Salen de la exposición, en la exposición nada más que está Uganda y 2 o 3 personas más, porque no es una pintora que igual que él está recién llegada, y la invita a un bar y en el bar hay una bronca. Y Amadís tiene que salir corriendo y no puede tomar el teléfono de la chica. Y después la chica él vive obsesionado con encontrarse a esta mujer que le ha gustado, que le ha impactado. Y hasta que un día viene de su trabajo de guardia de seguridad, está leyendo el periódico y ve un anuncio, dice pintora desconocida, busca escritor y da un teléfono. Y la llama y es ella. Entonces se reencuentran, ahí hay toda una descripción erótica del encuentro entre los 2 personajes. Entonces que tenemos como una especie de ataque sónico que atrás que nos quiere como joder, ¿no? Sí, la verdad. Esto es increíble, ¿no? No sé, dice, ya acabamos con la gente de la embajada, vamos a acabar con el exilio, ¿no? Los escritores. Esto es un atentado. Entonces son dos escritores al margen de casi todo, que tratan de buscar la libertad a como dé lugar, y donde en la novela el sexo es un recurso no tanto... ¿Por qué? ¿Por qué en tus novelas el sexo es tan importante? Porque vamos a ver, la mejor manera de expresar acerca de una realidad sin caer, esto tiene que saberlo hacer muy bien, porque nada puede ser más aburrido a veces que el sexo, ¿no? El sexo literario puede ser muy aburrido, pero si tú logras combinar la reflexión, es decir, el individuo, no en el momento del sexo, porque ahí no hay quien reflexione de nada, sino en el post-sexo, ¿sabes? Sí. Reflexionar acerca del cuerpo y del cuerpo en el espacio, ¿no? Eso te da pie para ahondar a través de la novela en cuestiones filosóficas que, de lo contrario, si lo haces en la novela y no usas recursos como este, te puede resultar aburrido. Es decir, entonces una novela no sería una novela, sería un tratado de filosofía. Entonces, nada, el sexo yo creo que es como dicen los ocultistas, es la manera en que se manifiesta la divinidad en este plano. De ahí nada más religioso que el sexo mismo, ¿no? Yo soy un hombre muy religioso también, así que, de hecho, el Antiguo Testamento está lleno, como ustedes saben, de escenas no ya eróticas, sino pornográficas. Abraham es violado por una de sus hijas o por 2 de sus hijas, lo emborrachan. Es decir, y la Biblia de alguna manera también es una influencia, aunque te parezca raro, literaria en mí. De pequeño fui testigo de Jehová, entonces tenía que leerme la Biblia. Tú vas a decir, por este personaje, o sea, a lo mejor no me ubicas, pero bueno, es uno vive lo que le toca cuando le toca y punto. Y sí, yo creo que esa reminiscencia religiosa llevado al tema del sexo, yo creo que es interesante, es una manera de explorar, ¿no? de buscar ángulos de la realidad que normalmente no puedes buscarlo a través de otros aspectos
de la vida. A mí alguna gente me ha calificado como realista o naturalista o bukowskiano, y nada más lejos, excepto si tú ves la realidad como yo la veo, que es como expresión de una realidad otra, de una realidad mucho más profunda. O sea, somos solo expresión de esa otra realidad, y si tú eres capaz de vislumbrar o de narrar eso, tendríamos entonces que la realidad tal cual es el misterio, es decir, es nada más misterioso que la realidad, nada más contradiccionario que la realidad también. Entonces, esa búsqueda de un trasfondo, de una realidad otra, ve, como expresión de la realidad monda y lironda que todos vivimos, es lo que me permite, yo creo, no ser en realidad un realista o ser un realista como debe ser de verdad, es decir, buscando siempre esa otra cosa más profunda dentro de la realidad, que suele ser pasar desapercibido, pero que al final, desde mi perspectiva, es la que cuenta, sí, pero somos expresión siempre de algo. Yo creo que es mejor aprovechar los minutos que nos quedan para que ustedes sean los que le pregunten a ellos lo que quieran, ¿no? Si quieres, te voy a... No, yo creo que la voz mía es suficiente. Bueno, sobre todo Montaner, yo le quiero preguntar, teóricamente un escritor, ¿es mejor que espere a que tenga cierta madurez o ya cuando es un joven que tiene imaginación y demás, debe lanzarse hacia adelante, sobre todo eso ahora en el contexto este que es tan fácil escribir y sacar un libro por $500? Si el joven se debe aguantar? Yo creo que no. Yo creo que debe publicarse y debe responder a sus impulsos, y además hay una cantidad de escritores jóvenes que tuvieron mucho éxito en sus primeros libros y después se apagaron. O sea que yo pienso que no hay una regla. Premio Nobel, el primer premio Nobel español fue el autor de teatro, ¿cómo se llama el autor de teatro, Manuel? Benavente. No, antes que Benavente, en 1902, 1903, uno de los primeros. Empezó a escribir teatro a los 52 años y fue un dramaturgo muy conocido y muy importante. Entonces, uno pensaría que alguien a los 52 años ya no puede empezar una carrera. O sea, el tipo era matemático, había sido profesor, había sido catedrático de matemáticas y había sido ministro. Me acuerdo todos los detalles, pero no me acuerdo el nombre del personaje. Eso pasa. Sí, eso pasa. Y entonces, empezó muy tarde, pero hay otros que empiezan a los... Rimbaud empezó a los 17, 18 años a escribir, y todo lo que publicó importante en su vida lo hizo antes de los 20 años. O sea que yo creo que si uno tiene la vocación, debe publicarlo y debe hacerlo. ¿Otra pregunta? Bueno, conocemos que los grandes libros de texto de historia no recogen toda la historia de la humanidad, sino que los cuentos, los ensayos, las novelas ya van al detalle de cada aspecto social en distintos países. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo tú puedes conjugar la literatura y con los hechos históricos también para poder lograr las obras tan magníficas que tú has logrado? Una cosa es escribir historia, para cualquiera de los dos. Una cosa es escribir historia y un hecho histórico no es literatura, ya una novela es literatura. ¿Cómo tú logras conjugar las dos cosas, la historia con la literatura? Bueno, yo creo que ahí es donde entra la literatura, en la infrahistoria, ¿no? Por ejemplo, Tolstoy en Guerra y Paz, por ejemplo, describe grandes batallas, Waterloo,
pero los historiadores son los que se encargan de describir la batalla desde el punto de vista externo. Tolstói lo que hace, o lo que haría cualquier escritor, es describir la defensa de una trinchera. Cómo un individuo está defendiendo la trinchera, recibiendo el fuego, y en ese momento a lo mejor le da deseo de evacuar, un ejemplo, ¿no? O cómo está pensando en su novia que ha dejado en... Es decir, esa pequeña historia que nunca va a ser contada por la gran historia, por los historiadores. Por ejemplo, hablando de eso, recuerdo ahora, hay un relato de Carpentier, un libro de relato que se llama Viaje a la Semilla, donde Viaje a la Semilla es el libro, pero el relato creo que es sobre la guerra de Troya. Ahora no me acuerdo, no me acuerdo el título de ese relato específicamente, pero sí trata el tema de la guerra de Troya. Entonces, va narrando cómo van en la nave aquea, va narrando Carpentier, cómo los guerreros van, y se refiere a uno de los guerreros como alguien que va a la guerra como quien va a trasquilar ovejas. Es decir, esa es parte ya de su vida, como mientras los otros bisoños, guerreros, están preocupados de cómo será el combate, qué le pasará, si sobrevivirá. Eso es lo que hace la literatura, es decir, ocuparse de los pensamientos de los individuos que el historiador no puede hacer. ¿Cómo tú lo logras? ¿Cómo de armas? ¿Cómo tú lo logras? Bueno, yo creo y yo creo que como también saben, probablemente de esto más que yo, es interesándome por la condición del hombre en cualquier circunstancia, por su condición, por su momento, tratar de narrar eso. ¿Cómo sería, por ejemplo, yo tengo una novela inédita, es la última novela que he escrito, que aborda la figura de Gertrudis Gómez de Avellaneda, la gran escritora cubana que todos conocemos. Bueno, ¿cómo escribir una novela de la Avellaneda si en realidad de la Avellaneda casi todo está dicho ya? Bueno, descubro que en Cienfuegos estaba la casa donde vivió la Avellaneda, eso es cuando yo viví en Cuba, y a partir de ahí empecé a tener una suerte de fijación con este personaje. Ella vivió 6 meses en Cienfuegos. Eso nadie habla de eso. Tú buscas la biografía de la Avellaneda y muy poca gente sabe que vivió en Cienfuegos, y si acaso se menciona como que estuvo 6 meses como primera ama de la villa, porque su marido Domingo Verdugo había sido designado por el rey de España, por los reyes, como gobernador de la villa de Cienfuegos, y un poco lo mandan ahí también porque él había recibido un estoque en la espalda por defender a Gertrudis durante una puesta en escena de una obra de Gertrudis, en que un anarquista, Rivera, suelta un gato y entonces le arruina inclusive los reyes de España estaban en el teatro. Ella era una mujer muy bien conectada con el poder, ¿no? Y suelta este gato, y entonces Verdugo lo reta a duelo, y el Picardo, anarquista, lo vela y en vez de responder al duelo, lo vela en una esquina y le clava un estoque en la espalda, y estuvo ya él no se recupera de eso, va a Cuba, ¿sabes? Para ver si los médicos lo mandan a Cuba, a ver si puede sobrevivir por el clima. En Cuba muere, termina muriendo en Cuba, pero él estuvo en Cuba, estuvo en Cárdenas, en Cienfuegos, en Cárdenas, pero inclusive se habla en la historia, se habla mucho de Cárdenas, pero no de la estadía de Gertrudis en Cienfuegos. Entonces yo me armo una historia de esos 6 meses, que fue de la vida de Gertrudis Gómez de Avellaneda, mientras era la primera dama de la villa de Cienfuegos. Y ahí va una historia, me permite inventar lo que yo quiera, porque nadie me va a cuestionar, porque no hay datos, y los datos que son muy pocos. Historia interesantísima. Interesante, una mujer. Una última pregunta, por favor.
Una pregunta para Carlos Alberto Montaner. ¿Cuál es la fórmula que usa para, haciendo tanta investigación como hace de las cosas históricas, después meter la ficción ahí? Bueno, un poco como dice Armando, es decir, yo busco una historia que me interese, y a esa historia le agrego elementos que sean de muy difícil desmentida, es decir, que no se puedan desmentir, porque, por ejemplo, la novela Trama, que es una vieja novela que yo escribí, que es mi primera novela histórica sobre el hundimiento del Maine. Yo sabía que existía un documento de 13 anarquistas que decían que ellos habían hundido el Maine. Que habían firmado un documento a principios de la República y que ese documento lo tenía, o lo había tenido, se llama el magnate azucarero Julio Lobo. Julio Lobo tenía ese documento. Echegaray no era el premio Nobel. Echegaray era el premio Nobel. Echegaray era el premio Nobel. Entonces ya estamos en una edad donde esas cosas ocurren. Bueno, eso me permitió enarbolar la historia de cómo los anarquistas hunden el Maine y por qué lo hunden. Hay 73, o 71 o 73, no recuerdo bien, teorías de por qué y cómo se hunde el Maine. ¿73? 73, muchísimo. Uno conoce las principales, ¿no? Que fueron los americanos, que fueron los españoles, que fueron, qué sé yo. Pero hay 73 teorías. Y esta es una de ellas que pudo ocurrir así. Y a mí me funcionaba muy bien. Además, encontré a lo largo de la historia que yo he vivido circunstancias parecidas, donde gente muy enfebrecida, exiliados, pensaban arrastrar a los Estados Unidos al conflicto atacando la base de Guantánamo. Eso yo lo he escuchado. Uno de los tipos que estaba en la embajada, por ejemplo, había envenenado unos sacos de azúcar y su teoría era que si eso se divulgaba nadie más compraría azúcar. O sea, que era una cosa de locos, ¿no? Debe haber envenenado a un holandés, o qué sé yo, un pobre diablo que compró esa, pero nunca se supo. Entonces me sirve el punto de partida tiene que ser real. No puedes, me imagino que a ti te pasa lo mismo, tú no puedes decir una mentira flagrante, pero la literatura no, es ficción. Uno no tiene que ceñirse a los hechos, ni mucho menos, puede elaborar sobre los hechos. En cuanto a la historia, no hay manera de que la historia se refleje como una realidad, porque la historia es siempre un punto de vista y es una perspectiva. La mera selección de los hechos que se van a narrar ya es un punto de vista. Así que la historia como tal, la historia de los grandes historiadores que ponen pies de qué sé yo, es también un ejercicio de ficción. No hay manera. En Cuba nunca me enseñaron lo de la guerrita de los negros desde el principio del siglo. 1902. Yo estudié con el doctor Fernando Popoto Delgado, el traductor de la historia de Cuba. Ahí no estaba la guerrita. Oye, es una guerra que murieron 6.000 personas, de acuerdo con las versiones más benignas dan 3.000 muertos, las versiones más dramáticas dan 6.000, y fueron asesinatos terribles. Le llamaron guerrita. Bueno, la guerrita de agosto. No, ni siquiera nos enseñaron eso. No, la guerrita de los negros, que es a la que tú te refieres. El hijo de Martí tuvo una participación. El hijo de Martí el hijo de Martí era un oficial que llegó a ser general, ministro de Defensa. Y sí tuvo una participación en eso. Y además, la mayor parte, Cuba era un país muy racista.
y la mayor parte de los cubanos estaban de acuerdo con que no les importaba que se ejecutaran cruelmente a miles de personas. La historia es así. Monteagudo, que era el jefe del ejército, fue una persona, incluso hubo un movimiento para convertir a Monteagudo en presidente de la República después de Machado, ¿no? sí, y después es decir, como dicen los gringos, su claim to fame era la participación en la guerra de los negros, que había matado no sé cuántas cosas terribles. Bueno, pues tenemos ahora la presentación de otro libro. Los invitamos nosotros a que afuera están los libros de la colección Fugas, Pocket de Brujas y otros cuentos. El primer libro de narrativa de Carlos Alberto Montaner, Escapados del Paraíso, una de las novelas más recientes de Armando, porque hoy también se va a presentar otra novela aparte de la saga, que es el Guardián de la Batalla, y el libro El Súper, que es la obra de teatro de Iván Acosta. Por cierto, tanto el Súper como Pocket de Brujas son ediciones especiales, una por 40 años y otra por 50 años, tienen ambas una entrevista a cada uno, a sus autores, 40 preguntas, 40 años después del Súper. Y tanto Montaner como Armando están encantados de firmar los libros. Hasta la